Hola, os voy a contar cómo hacer un flujo de trabajo personalizado en Jira. Para crear un flujo de trabajo en Jira, lo primero que tienes que tener son permisos de administración a nivel de Jira. No vale administración a nivel de proyecto, ya que únicamente nos permitirá cambiar el flujo de trabajo que hay aplicado, pero no crear uno nuevo. Si tienes permisos de administración, podrás ver esta parte de la configuración, donde tendremos que ir al apartado de Issues. Dentro del apartado de Issues iremos al apartado de Workflows, y aquí podemos ver el flujo de trabajo que tenemos ahora mismo. Esta es una instancia limpia, por lo cual no hay nada. Vamos a crear un flujo nuevo yendo a esta opción de añadir workflow y le damos a crear nuevo. En este punto tenemos que indicar el nombre del flujo de trabajo. Por ejemplo, mi flujo de trabajo. Es importante que en la descripción incluyamos toda la información necesaria para que si alguien quiere reutilizar el flujo, sepa para cuál es su cometido. Seguidamente le damos a añadir y aparecemos en esta pantalla. Lo ideal, esta es una vista de texto, lo ideal es ver una vista de diagrama que es mucho más clara e intuitiva. A continuación, Jira te crea por defecto un flujo de trabajo con un estado open. El flujo que vamos a crear es para un proyecto de construcción de software, por lo tanto el estado open no aplica. Me gustaría más un estado de tipo to do, dependiente de hacer. Para ello vamos a incluir el estado to do, que viene por defecto entre los que he creado en Jira, lo añadimos y vamos a asociar la transición de creación para que una vez creada la historia de usuario, pues vaya a parar directamente al estado to do. El otro estado que teníamos de antes lo podemos eliminar dándole simplemente a suprimir. Y antes de empezar a crear estados, os voy a contar pues, qué es un estado y qué son las transiciones. Un estado, digamos que serían los pasos que siguen nuestras tareas hasta llegar al estado de hecho, hasta finalizarse, ¿vale? Por lo que pueden pasar por en un estado en progreso, en validación y seguidamente pues, finalizado, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a hacer. Lo que son las transiciones es el camino que siguen a través de estos estados para llegar al final. Entonces empezaremos creando primero los estados que vamos a utilizar. Por ejemplo, reutilizaremos el estado in progress, lo añadimos y vamos a añadir un estado que no existe, que le vamos a llamar QA. Bueno, pues una vez está hecha la tarea, pues pasa a QA, a la validación. Le damos a añadir y en este caso, como es un estado nuevo, nos pide la categoría. Hay tres categorías, to do, in progress y done. ¿Por qué motivo se indica esta categoría? Porque cuando estamos en un estado done, por ejemplo, puede ser un estado de fixed, que es una incidencia que hemos cerrado, puede ser un estado done, una resolución digamos de tipo done, que es una tarea que hemos realizado, o puede ser un won't do, que es que no la vamos a realizar. En este caso vamos a seleccionar el estado in progress, ¿vale? QA forma parte del proceso de desarrollo de construcción. A continuación vamos a añadir el estado done para finalizar la tarea. Este estado también existe, por lo tanto únicamente hay que añadirlo. Ahora vamos a definir el camino, ¿vale? El camino habitual será ir de to do a in progress, ¿vale? Esto crea una transición y nos pide el nombre. Yo como buena práctica siempre utilizo el nombre de la transición destino, en este caso in progress. Vamos a hacer lo mismo para pasar a QA, le pondremos el nombre QA a la transición, le damos a añadir y de QA iremos a done, si todo va bien. En caso de que las pruebas de validación de QA fallen, la tendremos que devolver a in progress. En este caso podemos reutilizar una transición que ya tenemos, que se llama in progress, ¿vale? Pero el origen será el estado QA y el destino el estado in progress. Una vez tenemos esto, podemos añadir también otro estado de tipo finalización, de tipo done, que puede ser rechazar. Este estado tampoco existe y le vamos a poner el nombre rechazado. Lo añadimos, este va a ser de categoría done y lo creamos. A continuación vamos a añadir la transición
¿vale? Estamos refinando en un equipo y vemos que esa tarea no tiene sentido o que no se puede realizar por el motivo que sea. Pues la descartaremos directamente a través de esta transición. Ponemos el nombre del estado destino y le damos a añadir. ¿Vale? En este caso, en la transición podríamos editarla y le podríamos asociar una pantalla. Las pantallas lo veremos más adelante en otras píldoras de cómo se crea una pantalla y cómo asociarla a esta transición. Vale. Y por último nos quedaría marcar el camino a seguir. Ya tenemos, digamos, el camino lógico, o camino físico más bien dicho, y vamos a definir el camino lógico. Vale, pues de To Do a In Progress tenemos aquí una serie de acciones, de opciones que podemos hacer sobre las transiciones. Las dos primeras, Properties y Triggers, no las vamos a comentar porque prácticamente están en desuso por la incorporación de Automation for Jira, pero sí vamos a ver cómo incorporar condiciones, validadores y postfunciones. Empezamos por las condiciones. Vamos, por ejemplo, a ver la transición de QA a Done. Vamos a aplicar una condición para que solo una persona con rol de QA pueda cerrar las incidencias, así el equipo no hace trampas. Vamos aquí, añadimos la condición. Desde todo tenemos muchas opciones, pero vamos a elegir para este caso el usuario tiene un rol de proyecto. Le damos a añadir. Del listado de roles le decimos que solo los QAs y lo añadimos. A continuación se nos muestra el detalle de solo los usuarios con el rol de proyecto QA pueden ejecutar esta transición. Podemos cerrar esta ventana. A continuación también tenemos que definir para el estado Done o para cada estado que sea de tipo Done una resolución. ¿Vale? La resolución es cuando la fijas en Jira, al pasar al estado Done te tacha el ISU key, el identificador de incidencia, y así sabes que está hecha. Para este caso vamos a la postfunction del estado de la transición Done, que va de QA a Done, y le vamos a añadir la postfunción. Aquí le vamos a decir que actualice un campo de la ISU, seleccionamos el campo Resolution y le indicamos el motivo. Como hemos pasado a Done, es que algo se ha hecho, pues le decimos que está Done. Si fuera un bug, podría ser Fixed, por ejemplo. Lo añadimos y volvemos a la pantalla de flujo. Vamos a hacer lo mismo para rechazado. Vamos a postfunciones y añadimos una. En este caso haremos prácticamente lo mismo, actualizamos un campo de la ISU, que será el Resolution, y en este caso le indicaremos Won't Do, no se va a hacer, la hemos rechazado. Volvemos a flujo y vamos a poner también que no podemos pasar a In Progress si no hemos estimado la tarea. En nuestro caso estimamos en Story Points, pues vamos a añadir una validación. En la validación la añadimos, vamos a añadir validación y revisamos el campo requerido. Lo añadimos y aquí indicamos pues, que el campo Story Points no esté vacío. Y aquí indicaremos pues, un texto que se mostrará luego en pantalla si intentamos avanzar la tarea a este estado sin haberla estimado y haber incluido los Story Points. En este caso la tarea no ha sido estimada. Lo añadimos. Una vez realizados todos estos pasos ya tenemos el workflow en condiciones de ser usado. Para ello tenemos que ir al esquema de flujos de trabajo del proyecto que tenemos activo. En este caso este es nuestro esquema de flujos de trabajo. Le damos a editar. Y aquí tenemos un flujo de trabajo por defecto de Jira, que podemos ver. Es un flujo de trabajo estándar y muy simple. En este caso tenemos To Do, Done, In Progress y no hay ningún tipo de limitación en el camino marcado para cambiar de estado. Nosotros lo que vamos a hacer es añadir nuestro flujo de trabajo a este esquema, que es el que utiliza nuestro proyecto. Lo seleccionamos de la lista, mi flujo de trabajo lo hemos llamado. Le damos a siguiente
y a continuación seleccionamos sobre qué tipos de issue queremos que aplique el flujo de trabajo. En este caso vamos a seleccionar historia y tarea. Le damos a finalizar y tenemos que este flujo va a aplicar a las tareas y a las historias de usuario de este esquema de flujos de trabajo. El resto de tipos de tarea utilizará el flujo de trabajo estándar que viene con Jira. Espero que este vídeo os haya servido para crear vuestro primer flujo de trabajo y que podáis seguir explorando todas las opciones que tiene.